Señor secretario, hará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la señora Superintendenta de Seguridad Social, por medio de la cual hace llegar el segundo informe semestral, partida 15, capítulo 6, programa 01, glosa 05, dando cumplimiento a la ley de presupuestos del año 2022. Y una carta de fecha 24 de enero de la presidenta de la Asociación de Administradora de Fondos de Pensiones, señora Alejandra Cox, a través de la cual agradece la invitación a exponer sus observaciones respecto de la reforma previsional. Sin embargo, comunica que hubo un lamentable imprevisto de última hora y por consiguiente no le permitiría estar en la presente sesión. Eso está a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias al señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Muy bien, no hay palabra. La ministra me ha pedido la palabra en el uso del reglamento. Adelante, señora ministra. Bueno, gracias, presidente. Quisiéramos, en primer lugar, por su intermedio, saludar a los diputados presentes, a la diputada también, y a los funcionarios del Congreso Nacional que nos acompañan. Y quisiéramos compartir con esta comisión que ha llevado adelante esta tramitación de una reforma tan esperada, tan anhelada por todos los compatriotas de nuestro país, algunas disposiciones, voluntades políticas y también una reflexión del momento que nos asiste en la necesidad de poder lograr un nuevo contrato social en materia de pensiones para nuestro país y de seguridad social. Por lo mismo, quisiéramos señalar que a partir de toda la tramitación que se ha hecho de este proyecto de ley desde noviembre del año pasado en adelante, en el cual como Ejecutivo además hemos ido dando cumplimiento a las condiciones habilitantes que esta comisión nos propuso, hemos presentado, como ustedes saben, los beneficios contenidos en el informe de separación de la industria para los afiliados y pensionados. Asimismo, las tasas de reemplazo que se esperan con motivo de la mejora sustantiva que se produce en el monto de las actuales y futuras pensiones. Y de igual forma, el informe de sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones. Así como también ustedes como parlamentarios han tenido la oportunidad de escuchar, ¿cierto?, a expertos, académicos, a autoridades también sociales y, por cierto, también de la industria, recordando que estuvieron las compañías de seguro y que entiendo que estaban citados hoy día la AFP, que entiendo además que se acaban de excusar, presidente. En ese sentido, con el ánimo de poder convertir en ley el anhelo de tantas y de tantos en nuestro país, venimos a recoger el llamado hecho por usted, presidente, honorable diputado Alberto Unturraga, y también por su intermedio el diputado Ulloa, así como de distintos parlamentarios de oficialismo y de oposición presentes en esta comisión, a fin de poder conformar un equipo técnico de expertos que nos permita acelerar la tramitación de esta reforma previsional para poder dar respuesta a los chilenos y chilenas que están esperando hace muchos años ya que podamos hacernos cargo de las modificaciones esenciales que requerimos para que nuestro sistema pueda entregar pensiones que le permitan vivir a las personas mayores con tranquilidad. En ese contexto, creemos que el trabajo que iniciemos debe tener, por cierto, algunos principios de común acuerdo en el marco de la seguridad social que nos permitan hacer este trabajo, que nos permitan que este trabajo sea oportuno, que nos permitan además que este proyecto de ley avance, y para eso queremos solicitarles que si tienen a bien conformar este equipo de expertos pueda haber representación de todas las bancadas parlamentarias, así como también de los partidos políticos, para poder concordar un set de indicaciones que se resuelvan dentro de la discusión particular del proyecto de ley al 31 de marzo, con la voluntad del gobierno que recoge, como señalaba, distintas miradas, tanto del oficialismo como de la oposición, a fin de poder, dentro de este marco de principios que hagan virar nuestro sistema hacia un sistema de seguridad social, podamos, por cierto, hacer que se concrete el anhelo de tantas y tantos de nuestro país que están esperando, como señalaba, hace mucho tiempo. Queremos señalar además que esperamos que mañana el proyecto de ley pueda avanzar en su primera voluntad
que manifiesta una voluntad política en torno a ponernos de acuerdo en un nuevo pacto en materia de reforma a las pensiones, y que ese pacto va a incluir tanto las modificaciones que se hagan en el pilar de la cotización o contributivo, como por cierto también las que se hacen desde la PGU, que consideran la idea de legislar también respecto de su aumento en cobertura y en monto. Con eso dicho, presidente, le devolvemos la palabra, le agradecemos además toda la disposición que la comisión ha tenido para sesionar 3 veces a la semana, y esperamos que esta disposición también de parte del Ejecutivo pueda concretarse y podamos trabajar de conjunto desde mañana mismo, si así lo tienen a bien, porque seguramente tenemos todavía varios temas que resolver, y esta reforma en realidad involucra una responsabilidad política importantísima para todos quienes estamos aquí presentes, y va a ser un buen aporte para la cohesión social de nuestro país y la profundización de la democracia, que va a contribuir a la paz social también y a la justicia. Así que esperamos que se pueda acoger nuestra invitación. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Solo hacer una pregunta para información de todos los parlamentarios. Esto recoge entonces la minuta que preparamos junto al diputado Héctor Ulloa, y también lo que para incorporarlo en la mesa de conversación que usted nos está convocando hoy día, y entiendo que también lo que le plantearon parlamentarios de Chile Vamos, para tenerlo en un marco. Sí, el marco de la conversación contiene elementos que han sido planteados tanto por los parlamentarios de Chile Vamos como por usted y el diputado Ulloa, así como también por los parlamentarios del oficialismo, con quien también hemos tenido importantes reuniones para ver estas materias. Lo que nos interesa, estimadas y estimados, es que los principios que guíen el trabajo de esta comisión experta de pensiones, que nos permita poder ponernos de acuerdo, avanzar en la tramitación, se haga en un marco también de principios que discutamos de forma consistente con la seguridad social. Necesitamos hacer cambios, hacer las cosas distintas, y necesitamos además que esas ideas, este proyecto, se conviertan en una realidad. Así que recoge distintas ideas. Por cierto, el debate lo tenemos que profundizar, y tenemos la disposición para abordar varias de las temáticas que han sido planteadas, tanto como señalaba por el oficialismo, como por la oposición, así como también por usted en su calidad de presidente de la comisión, diputado. Gracias, ministra. Vamos a abrir algunas palabras. Solo señalar que con esto estamos en condiciones de ponerlo en votación mañana, para que convoquemos a la comisión mañana a las 10:30. Tiene la palabra el diputado Henry Lear. La pedí yo primero, presidente. Pero... No, estamos sobre... tranquilo. Presidente. Diputado Cristian Lavé, después el diputado Henry Lear. Gracias. Presidente, saludar a la ministra por su intermedio, al subsecretario y a todos los parlamentarios y todo el equipo técnico que está acá, y sobre todo a la secretaría. Las palabras de la ministra las voy a tomar en la mejor de la disposición. Pero aún así voy a insistir en el punto. Si la ministra está disponible, o este gobierno está disponible, para hacer una mesa técnica, en donde podamos fijar algunos bordes, porque así lo entiendo, algunos bordes, en donde todos podamos ser escuchados por el Ejecutivo para tener una reforma de pensiones, porque lo que sí ha sido claro, que Chile Vamos en general ha dicho que tenemos que hacer una reforma de pensiones, pero no nos hemos sentido escuchados. Hasta anoche, la ministra y el Ejecutivo no estaban disponibles para recibir nuestra propuesta, y fue así. Bueno, tomando en cuenta que la ministra reflexionó, yo quiero pedirle a usted, presidente, si puede suspender la sala, para que los parlamentarios, tanto de oposición como oficialismo, podamos a lo menos conversarlo. ¿Por qué? Porque yo voy a insistir, yo creo que si vamos a hacer una mesa técnica, creo que debiera ser antes de la votación en general, para tener la garantía de los bordes. Porque no quiero que pase lo mismo que está pasando una sala más allá, con infraestructura crítica, en donde el gobierno se paró en algún momento porque no le gustó la aprobación de una indicación. Entonces yo quiero ser súper justo a la palabra que hemos tenido en esta comisión, en donde, primero, que se nos permita suspender la sala; segundo, en que durante se suspenda la sala,
el Ejecutivo tome en consideración votar en marzo después de estos posibles bordes o de esta mesa técnica. Creo que es lo justo para todo Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias al diputado Lavet. Tiene la palabra el diputado Leal. Presidente, por su intermedio, yo valoro el tono de la ministra, pero quiero plantear 3 reflexiones. Una, si el gobierno se está abriendo a que se forme una mesa técnica, eso refleja, habiendo escuchado decenas de expertos, que el proyecto tiene fallas estructurales, que escuchamos acá a distintos expertos. Si fuera un proyecto perfecto, no sería necesario formar esta mesa. Entonces, yo creo que hay un contrasentido que el gobierno nos esté forzando, y se lo hemos pedido, yo insisto nuevamente, siento que no hay voluntad, forzando una votación en general mañana de un proyecto, donde están diciendo que votemos en general. Cuando uno vota en general, vota porque está de acuerdo, no solo en la idea de legislar, sino en las ideas matrices del proyecto. Entonces, ¿cómo yo voy a votar a favor de un proyecto que tiene fallas estructurales? O sea, voto a favor sí, pero después corregimos lo que está malo. Debe ser al revés. Debe ser al revés. Fijar primero los mínimos comunes, o bordes, o acuerdos previos, y después votar en general. O sea, eso es un sentido de responsabilidad. Como yo voto en general y después corrijo lo que está malo. Eso me parece que es contrario. Y por último, para ser bien breve, yo no tengo problema, independiente de lo como se vote en el proyecto, de que haya esta mesa, pero con un requisito previo, que sea proporcional a las fuerzas representadas en el Congreso. Ese para mí es el requisito más importante. Porque lo que no puede ocurrir es que un partido que tenga un diputado pese a lo mismo que tiene 25, 24, 23. Entonces, si estamos en eso, que sea proporcional a las fuerzas del Congreso. Pero cuando conversemos en igualdad de condiciones. Y yo, de verdad, que le pediría, por su intermedio al ministro secretario, que reconsidere, porque de lo contrario, al menos mi voto va a ser en contra. Y me habría gustado votar a favor. Porque estamos convencidos que necesitábamos una idea de legislar. Eso. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ibáñez. Diputado Sandón, y después el diputado Ibáñez, y después el diputado Cuello. Solo, bueno, agradecer siempre el tono, ¿eh? Efectivamente, nosotros en general hemos tenido un tono bastante bueno, sobre todo la misma ministra reconocía en las otras reformas de pensiones no era el mismo ambiente. ¿Por qué? Porque claramente todos queremos una buena reforma. Esta pregunta al presidente. Presidente, ¿usted ha pensado cómo sería este equipo técnico? Una persona por cabeza, cada uno, porque en el fondo podemos al final terminar en la misma, porque no tenemos nada definido. Entonces yo, tomando un poco la duda que tiene el diputado Leal por su intermedio, presidente, ¿tiene alguna idea cómo se podría armar esto? Dado que además estamos, febrero, hay receso, esto de no tener ningún horizonte, porque nunca hemos logrado llegar por escrito o por la intención de indicaciones que el Ejecutivo nos diga, estamos dispuestos a conversar esto y esto, ni siquiera definirlo, sino que cuáles serían las materias a conversar. ¿Tiene usted alguna idea cómo podría ser esta mesa de expertos? Bueno, todas las palabras y después contestamos. Tiene la palabra el diputado Ibáñez. Gracias, presidente. A ver, el periodo pasado estuvimos 4 años discutiendo sobre pensiones, sobre seguridad social, y entiendo que 6 años antes de los 4 años que pasaron ya veníamos discutiendo reformas previsionales sucesivamente. Y tenemos hoy un gran desafío, que es en un momento de crisis política profunda y de crisis económica y de expectativas incluso sobre la propia democracia, necesitamos hoy construir un acuerdo sobre lo que ha sido no solo la experiencia de estos par de meses que estuvimos haciendo comisiones, sino lo que ha sido el fracaso de los gobiernos anteriores en materia de una reforma más potente en materia previsional. Entonces, creo que cuando hoy estamos con diferencias, y creo que no es malo reconocer que hay diferencias sustantivas en torno a los principios que van a regir la próxima reforma, me da la impresión de que
lo que hoy está ofreciendo la ministra por su intermedio es un espacio justamente para tratar de atajar esos problemas y principios, que son problemas también de principios. Y cuando hablamos de una comisión técnica me da la impresión de que quiere delimitar, no resolver los conflictos que naturalmente se van a resolver por votación en el Congreso. Y ello nos lleva a la discusión de hasta dónde no le dejamos al gobierno ejercer sus prerrogativas que se ganaron por voto popular en las elecciones presidenciales. Y hay que, de una u otra manera, también remitirnos a que hay un Congreso con cierta mayoría y hay un Ejecutivo que fue elegido por otra mayoría. Y eso implica tener también consideración sobre la transversalidad que podríamos eventualmente construir en la Cámara o en el Senado para poder hacer esto avanzar. Porque todos queremos mejorar las pensiones. El punto está en de qué manera. Y esa manera no puede prorrogarse a marzo o abril cuando ya tenemos el dato de que este gobierno va a presentar una reforma y que de una u otra manera no podemos eximirnos de la visión que tiene el gobierno, que se ganó ese derecho en elecciones y por tanto hoy tenemos que sujetarnos a un marco que te da el propio Congreso. Si hoy el gobierno está presentando un espacio técnico para avanzar en ciertas mejoras, recogiendo, da la impresión de que es una excelente señal. Creo que es una excelente señal y nos va a permitir también construir una transversalidad en las bancadas en un espacio junto a nuestro equipo de trabajo que va a permitir hoy resolver en base a la evidencia ciertas cuestiones que están dando vuelta y que me da la impresión de que son legítimas que hoy se pongan arriba de la mesa. Creo que la invitación, con esto termino, presidente, no es justamente a forzar a alguien a votar contra su voluntad, sino que es teniendo en consideración que hoy tenemos una mayoría en el Congreso y un Ejecutivo que tienen que ponerse de acuerdo, respetemos en ambas caras de la moneda. Y cuando estamos en un ambiente polarizado, diputado, creo que la ciudadanía agradece que no nos atrincheremos. Y hoy justamente lo que estamos sugiriendo es avanzar en un debate previo a irnos a un receso legislativo para al menos clavar la bandera de que esto nos importa. Clavar la bandera de que esto nos importa. Y nos importa tanto que además armamos una comisión técnica para resolver las diferencias. Y creo que eso siempre va a ser bienvenido. Porque si no, nos vamos a presentar o nos estamos representando la idea de que en algún momento nos vamos a votar esto en general, creo que no es realista. O sea, si vamos a hacer un trabajo, hagámoslo bien. De hecho, yo creo que es más honesto votarlo en general y armar esto con el compromiso ya de que avanzamos, que dejar sujeto a la eventualidad de los tiempos una comisión técnica que después, por tanto, se van a ocupar como ciertos argumentos lo que resulta allí para votarlo en general o no. Yo creo que hay que aceptar también esta división y esta correlación, que insisto, la da la victoria en la urna, por más que nos guste o no nos guste. Y estamos todos en las urnas y hay prerrogativas constitucionales que también hay que respetar, que también fueron determinadas por la urna. Así que creo que una buena noticia, nosotros al menos a disposición de contribuir en este espacio técnico con las consideraciones de ir avanzando y darle a entender a la ciudadanía de que no estamos entrampados y que no estamos estáticos en un Congreso que tiene la obligación de cumplir también con la urgencia. Gracias, diputado. Diputado Cuello, después diputado Giordano y cerramos, ¿no? Porque tenemos que escuchar a los invitados. Vamos. Bueno, gracias, presidente. Yo me alegro de escuchar al diputado Lavé, que se está yendo en este momento, de reconocer, no, de verdad, por su intermedio, presidente, de reconocer que hoy día hay una necesidad de hacer una reforma de las pensiones, porque eso significa también un reconocimiento de que el actual sistema no da abasto, que ha entrado en crisis, una crisis que tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas, una crisis desde el punto de vista de la legitimidad, y también desde ese punto de vista yo creo que la repentina ausencia de la AFP el día de hoy es bastante curiosa, porque da cuenta de que en este contexto en que hemos dado un debate, hemos visto todas las perspectivas políticas y técnicas,
que se ausenten en el último día antes de votar, bueno, da cuenta también que hay un cierto, tal vez, resquemor a poder enfrentar en la mesa, arriba de la mesa, los argumentos para ver qué es lo que ha fallado, qué es lo que falló en este sistema que hoy día, como bien dice el diputado Lavé, se requiere reformar. Entonces, eso por un lado. Yo creo que, en definitiva, la disposición que muestra el gobierno a través de la ministra del Trabajo hay que valorarla, porque naturalmente que luego de la votación en general, o sea, el hecho de que se forme una mesa técnica significa también que hay una voluntad de recoger también los aspectos donde naturalmente que hay diferencias. Aquí, obviamente que hay diferencias que son políticas, ideológicas, desde el punto de vista de la opinión técnica, y esa diferencia hay que procesarla y hay que votarla, y para eso hay que construir una mayoría. Y yo creo que en definitiva para eso se requiere también dar señales que vayan en los dos sentidos, porque a mi juicio esa señal, creo que es momento de tomar esa voluntad del gobierno por parte de la oposición para poder avanzar en esta reforma, pero eso implica votarlo en general, implica también recoger un sentido de urgencia, como he dicho en otras oportunidades, demostrarle a la gente que hoy día está recibiendo pensiones que no le alcanzan para vivir, porque eso es lo que estamos discutiendo. O sea, yo sé que hay otros debates que tienen más contenido ideológico, que tienen que ver con la propiedad y otras cosas más, pero lo que a la gente le interesa es cómo sube su pensión. Entonces creo que el marco y el contexto para una mesa técnica tiene que ser ese, y por supuesto que tiene que ser, a mi juicio, tiene que ir orientado a definir a quiénes le vamos a aumentar las pensiones, a quiénes, a los actuales jubilados, a los futuros jubilados, a quiénes, cuánto va a aumentar esa pensión y también qué instrumentos y qué herramientas van a ser las aptas para lograr ese objetivo. Yo creo que ese objetivo debe ser compartido, y no me cabe duda que es compartido y que eso incluye también a la oposición. Y ahí en la mesa técnica discutiremos también, por supuesto, las herramientas sobre la base, desde luego, de la propuesta que ha entregado el gobierno y que hemos discutido y que a mi juicio hemos agotado también el debate en general. O sea, es momento ya de pasar al detalle y eso implica pasar, por supuesto, a la etapa de la discusión en particular. Entonces, yo creo que, por supuesto, no es obligatorio, pero sí sería una señal muy interesante que mañana la oposición votara a favor de esta reforma. Bueno, si no lo quiere hacer, está muy bien, es legítimo, por supuesto, fijar posición, pero creo que sería una muy buena señal para la gente que hoy día está esperando y que tiene una cierta expectativa, porque hay un compromiso que ha sido legitimado en las urnas, es un compromiso, una deuda de la democracia, porque no hemos podido avanzar en una reforma en estos años de democracia, postdictadura, y por lo tanto ese compromiso y esa expectativa hay que cumplirla. Y creo que mañana es una excelente oportunidad para poder dar un paso concreto en esa dirección. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados e invitadas, también a la comisión completa y, por cierto, a los trabajadores, trabajadoras, funcionarios, funcionarias de esta corporación. Yo primero quiero, por su intermedio, valorar la disposición del Ejecutivo a abrir un nuevo espacio de diálogo. Y quiero decir un nuevo espacio de diálogo porque no solo el trabajo que hemos realizado en esta comisión ha sido el único diálogo que ha guiado la construcción de la reforma de pensiones. O sea, hubo un diálogo prelegislativo muy importante, y esto creo que es fundamental recalcarlo, en que participaron distintos exponentes académicos, sociales, políticos, de todos los sectores políticos, valga la redundancia, que están presentes en esta corporación y que como resultado da una reforma que incorpora muchos de los elementos, ¿no?, que han sido incluso puestos por la oposición. Temas relacionados a la propiedad, a la libertad de elección, cosas que no se están discutiendo en muchas partes del mundo cuando se aborda la seguridad social, están incorporados en este proyecto y resguardados. Y hoy día tenemos la posibilidad de seguir analizándolo, sí, yo creo, diputado, respetemos las palabras, de seguir analizándolo en una nueva instancia. Así que yo quiero valorar eso y quiero ponerlo también en el contexto de que acá hay un cronograma que se ha fijado por esta comisión en torno al número de invitados, en torno a ciertas exposiciones que se le solicitaron al Ejecutivo, que el Ejecutivo las cumplió sobre temáticas específicas, y evidentemente las diferencias pueden seguir, ¿no? Si yo no estoy pidiendo acá que en base a las exposiciones lleguemos a un acuerdo unánime. Eso es parte de lo que se resuelve mediante votación, si no, no votaríamos y llegaríamos a grandes acuerdos permanentemente. Sin embargo, yo esperaría que lo que sigue del debate esté orientado primero por el compromiso del acuerdo que nos fijamos de poder votar mañana, que es un compromiso con la ciudadanía, un mensaje muy importante de que efectivamente hemos llegado por lo menos a la convicción de que hay que tener una reforma de pensiones, que ha sido algo que no se ha podido hacer en las últimas décadas. Y por segundo, sobre los principios, yo creo que
fijar bordes, se ha vuelto popular esta idea de los bordes, pero fijar bordes como desde la perspectiva de los contenidos significa que la discusión en particular va a estar prezanjada. Y por algo también esta misma comisión acordó que el debate en particular iba a tener expositores nuevamente, que íbamos a entrar en un detalle que ahora si le sumamos una comisión con expertos, bueno, va a estar profundamente robustecido. Pero yo creo que los principios son, ¿no? Se han hablado acá mucho sobre universalidad, sobre solidaridad, sobre suficiencia, sobre objetivos de tasas de reemplazo. Y bueno, yo creería que uno de los criterios para aprobar esta reforma es que cualquiera sea la fórmula de la que lleguemos, que dé la mejor tasa de reemplazo, que mejore las pensiones, mayormente considerando las condiciones particulares del mercado laboral chileno y de las pensiones en Chile. Bueno, eso es algo que podríamos acordar, es una cuestión de principio. Yo no diría que porque se abra un nuevo espacio de diálogo me parece que hay un salto cuántico cuando se dice que es porque el proyecto tiene deficiencias o es malo. No, es porque se asume que el proyecto se puede perfeccionar en base a este diálogo democrático, se puede robustecer. Pero quiero cerrar instando una vez más a la oposición a aprobar la idea de legislar. Eso no significa estar de acuerdo con el detalle, que lo vamos a abordar en su momento, ya está acordado, pero sí creo que rechazar mañana significa señalar que no se quiere reforma, significa que se empatiza muchas veces más con una industria que con jubilados y jubiladas que hoy día necesitan que avancemos en esta reforma. Yo lamento que la Asociación de AFP no haya estado hoy día, que la podríamos haber escuchado, pero sabemos que sí vinieron varios de sus asesores, así que por lo menos imagino que a través de ellos, por su intermedio, presidente, está expresada su opinión. Pero eso, quisiera como invitar a poner en el centro la necesidad que tienen los jubilados y jubiladas y mañana dar una señal contundente de que a lo menos si este Congreso se pudo poner de acuerdo en la idea de legislar una reforma como no lo han podido hacer ningún otro Congreso y ningún otro gobierno en las últimas décadas. Gracias, presidente. Le agradecemos a la ministra. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos la invitación, convocatoria y compromiso de la ministra para armar una mesa de trabajo donde hay un plazo, 31 de marzo, donde hay un compromiso resultado, que son indicaciones en acuerdo de esa mesa de trabajo para la votación en particular. Eso de alguna forma lo recoge la minuta que habíamos presentado junto al diputado Héctor Ulloa. Respecto a los temas, la ministra no lo expresa, pero ha señalado que se ha basado en 3 tipos de conversaciones, por lo tanto hay una minuta que presentamos nosotros con el diputado Héctor Ulloa. Entiendo que hay una carta de Chile Vamos que tiene los distintos temas y entiendo que hay una reunión que tuvo con los diputados oficialistas. Lo que yo he escuchado a la ministra, no sé si la interpreto con esto, pero lo que yo he escuchado es que el único tema que tiene fuera de la mesa de trabajo es dividir la reforma en 2. El único tema. Todos los demás temas, entiendo que eso es así, ese tema está fuera de la mesa de trabajo. Así que yo creo que seguimos con la sesión, agradecemos la disponibilidad. Solo señalar que yo he hecho un esfuerzo importante acá. Inicialmente había 2 posiciones, una posición del gobierno de no iniciar ninguna mesa de trabajo ni anunciarla hasta que se votara en general. Esa es la posición inicial del gobierno. Y había una posición de los parlamentarios de Chile Vamos de tener todo acordado antes de votar en general. Y con el diputado Ulloa encontramos este camino para proponer y hemos ido generando esta propuesta que yo agradezco que en lo medular la recoja con las distintas observaciones que tanto de parlamentarios Chile Vamos como otros parlamentarios oficialistas puedan haber realizado. Así que agradecemos. Vamos a pasar al siguiente tema. Dígalo usted. Presidente, yo le pedí si podía cerrar la sesión para que nos pusiéramos de acuerdo, digamos, tanto el oficialismo como la oposición, pero pareciera que no está la voluntad. Lo segundo, presidente, es que recordar... hay invitado, está bien, presidente. Y lo segundo, recordarlo a los parlamentarios del oficialismo hoy día, que la última reforma, tanto Bachelet como la de Piñera, fueron rechazadas por ustedes en general. Entonces hoy día piden el gesto cuando nunca estuvieron a la disposición de ese gesto anterior. O sea, si ustedes hubiesen votado en general, probablemente, por su intermedio, presidente, probablemente hoy día tendríamos una reforma de pensiones. Pero da lo mismo, yo también tendría que dejar el pasado, pero acá nosotros tenemos que hacer historia también, o recordarnos de la historia. Ahora, insisto, ese acuerdo que usted suscribió con el otro diputado por su intermedio, nosotros no estamos involucrados. Entonces, esto finalmente es un acuerdo entre usted y el Ejecutivo. Entonces, insisto, y voy a poner el punto de nuevo, yo creo que acá hay que dar señales en ambos lados para que Chile entienda que queremos una reforma de pensiones. Entonces, lo justo sería, votamos en marzo y durante febrero trabajamos
aunque haya receso legislativo. Yo estoy disponible para trabajar todo febrero para la reforma de pensiones, todo febrero, completo. Completo, cada día de febrero estoy disponible para hacer una reforma de pensiones como corresponde, con cara y representando a los chilenos. Yo quiero saber si el Ejecutivo o los parlamentarios del oficialismo están disponibles para trabajar en febrero. Yo estoy disponible. Por ende, hagamos una mesa de trabajo, en febrero y votamos en general en marzo y la reforma de pensiones se va con todos los votos a favor en general. Esa es mi humilde opinión. No sé si lo tiene bien, presidente. Ya, está bien, si la opinión es legítima, en todo caso aquí no hay ningún acuerdo, aquí lo que hay es un ofrecimiento de la ministra, una invitación, una convocatoria, a partir de una sugerencia que le hemos hecho y recogiendo, entiendo, también lo que le plantearon ayer en la reunión los parlamentarios chilenos. Tiene la palabra el diputado Zapata. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, la bienvenida a la ministra, a los diputados del gobierno que no habían estado en la comisión hasta hoy día, al último día, muchas gracias por venir. Les podemos hacer un resumen de lo que se han expuesto aquí durante 2 meses. Giordano, sobre todo, que ha estado aquí permanentemente. Pero el resto, a mí me asombra que vengan con esta soltura de cuerpo a pedir que mañana votemos cuando no tienen idea que hemos discutido aquí. Primero, presidente, decirle que los colegas no tienen claro seguramente que van a votar mañana, pero mañana van a votar, si es que se vota la idea de legislar. La refundación del sistema previsional, el término del decreto 3500, cosa que para empezar yo no estoy de acuerdo. Entonces, si ustedes quieren que nosotros votemos la derogación de la ley del decreto 3500 con una carta en blanco para que el gobierno haga modificaciones futuras que nadie sabe en qué se va a basar, es difícil hacerlo. Por lo demás, como decía el diputado Lavé, esta superioridad moral que algunos creen tener, ¿superioridad de qué, compadre? Sí. Aquí tenemos los videos del propio presidente Boric pidiendo que se separara el proyecto del presidente Piñera para hacer la PGU primero con la reforma previsional a largo plazo, primero. En segundo término, los propios diputados de esta comisión votaron en contra de la idea de legislar del proyecto del presidente Piñera. Entonces ahí no había intención, ahí no había buen ánimo. Hoy día sí lo demandan. Entonces, ojalá que les sirva de lección, porque seguramente el próximo periodo lo vamos a gobernar nosotros, seguramente después ustedes. Entonces, aprendan, maduren y entiendan que la democracia se construye con acuerdos. Entonces, ustedes nos piden un acuerdo ahora a nosotros, después que trataron de destruir la reforma anterior. Entonces, yo les pido un poquito de consecuencia. Nosotros le entregamos ayer a la ministra una carta de una conversación bastante larga, bastante grata, de la cual se recogieron algunos puntos que yo destaco. Y yo hubiese esperado, ¿cierto?, que se detuviera la votación en general hasta que analizáramos bien. Yo le ofrecí a la ministra establecer una mesa de trabajo en conjunto de todos los sectores políticos, porque nosotros queremos reforma. Y se lo vuelvo a decir a los colegas. Si nosotros no quisiéramos reforma, esperamos callados, no venimos a la comisión como lo hicieron ustedes, y simplemente esperamos que se vote en la sala y no damos los votos. Y no hay reforma. Pero nosotros sí queremos que haya reforma. Entonces, nosotros creemos que esta reforma tiene problemas estructurales y por eso no queremos votar en general, por eso queremos discutirlo con más tiempo. Además, me parece insensato que la gente lo sepa, que hasta hoy día estemos escuchando a expositores o su posición y quieren votar mañana. O sea que no ha habido ningún análisis de los datos que se han dado, ni de las opiniones. O sea, si ya teníamos la decisión de votar anteriormente, de que escucháramos a todo el mundo, ¿para qué lo escuchamos? Entonces, de verdad, para mí mañana no tiene ni una lógica votar. Y si lo hacen, cada uno asumirá el voto en su consecuencia. Pero además aquí se dice que la gente quiere una reforma al sistema de pensiones. Sí, la gente quiere una reforma al sistema, pero no quiere cualquier reforma. Y la gente quiere que nosotros sigamos resguardando la propiedad de los fondos, la posibilidad de que sean heredables y la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público. Y esta reforma, de alguna manera, pone en cuestiones. Y por lo tanto, nosotros vamos a defender esos puntos que nos parecen fundamentales. Y si mañana nos hacen votar en general, votaremos en contra. No vamos a pagar ningún costo político tampoco con un gobierno que tiene un 25% de aprobación. Entonces, pónganse en nuestro lugar. Yo les pido 2 minutos. Maduremos un poco, conversemos. Yo no tengo ningún apuro en aprobar esto ni en rechazarlo, sino que más bien en discutir para que sea una reforma que dure 40 o 50 años y no tengamos que volver a discutirla nuevamente. Entonces,
Yo por último nomás decirle, presidente, porque aquí hay insinuaciones que son bastante odiosas, porque fíjese que es la centro derecha la que más ha aumentado las pensiones en los últimos 20 años. Saquen los números. ¿Cuándo se aumentaron las pensiones? La pensión básica solidaria, gracias a lo que hizo la diputada Osandón en su momento, se aumentó al doble. Después se ingresó el proyecto de PGU gracias a nuestra presión y gracias al trabajo también que se hizo junto con la oposición en ese momento. Entonces, reconozcamos lo que hemos hecho en este periodo. Entonces, yo les pido que si el gobierno se quiere anotar un poroto y mañana decir, hoy aprobamos la reforma en general, perfecto, y la gente lo va a entender y a lo mejor el lunes van a aparecer con 2 puntos más en la academia, pero se va a echar a perder el ánimo de conversación que hemos establecido. Entonces, yo les pido que lo reflexionen. No, como les digo, nosotros tenemos la mejor disposición, pero también esperamos disposición de los diputados del gobierno. Muy bien, le agradecemos el debate, le agradecemos a la ministra la propuesta que ha hecho a la comisión. Hay un criterio que ha planteado el diputado Henry Leal respecto a la mesa de trabajo y una pregunta que ha planteado la diputada Sandón. Voy a trabajar en ello para ver si hacer una propuesta sobre esa materia. Vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Esto corresponde al boletín 15-480-13, calificado en urgencia asume y recibe en audiencias a las siguientes personas. ¿Ustedes sabían de qué era la sesión? Tal como está en el cronograma que usted mismo aprobó. En primer lugar teníamos a la señora Alejandra Cox Advante, presidenta de la Asociación de FP Chile. Se excusó, señalar que había sido invitada también para la semana pasada, también se excusó. Espero que en la discusión en particular la podamos invitar nuevamente porque hay temas importantes que ella podría señalarnos. En segundo lugar, el señor David Acuña Millahuique, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. La verdad que agradecemos su presencia acá, del presidente de la CUT. Asiste junto al señor Manuel Díaz, vicepresidente de Finanzas de la CUT, y la señora Bárbara Rojas Labrín, consejera nacional de la CUT, que se conectará vía Zoom. Ahí la veo. Así que agradecerle al señor presidente de la CUT su presencia aquí. Y también el señor Fernando López Gutiérrez, economista de la Universidad de Chile y PhD en Finanzas en la Washington University en San Luis. Le agradecemos su presencia también acá. Contarles en qué estábamos. Nos demoramos un poquito porque estábamos en una parte de procedimiento para cómo seguir esta reforma. Agradecerle la paciencia. Nosotros estamos en la parte de la discusión en general. Esta es la última sesión de la discusión en general en que estamos escuchando a distintos invitados e invitadas, pero solo para la discusión en general. Después, en la discusión en particular, hemos acordado que cuando se discuta por tema, de nuevo vamos a invitar a distintos expertos, personas del sector. Esto se lo señalo por 3 razones. La primera, para que conozcan cuál procedimiento en que estamos. La segunda, que es por esa razón que son solo 15 minutos. Y lo tercero, porque es posible, si tienen disponibilidad, que sean invitados nuevamente después, más adelante. Así que en ese marco le damos primero la palabra al señor presidente de la CUT, David Acuña, sus 15 minutos. Yo a los 14 le digo que nos queda poco. Tienes que poner el micrófono. ¿Ahí sí? Ahí sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar también a todos los honorables diputados que nos acompañan también en esta sesión. Nosotros, presidente, solicitarle que hacer nuestra intervención en 2 instancias. Nos acompaña también Bárbara Rojas Labrín, que es nuestra encargada del Departamento de Seguridad Social también dentro de la central, la cual va a ser la primera parte de la presentación y yo presentaría la última parte. Así que le pediría si puede partir Bárbara, compañera. Muy bien, le damos la palabra a la señora Bárbara Rojas. ¿Cuántos minutos cada uno? ¿Quiere que le diga yo o usted misma? Bárbara va a presentar la última parte. Yo más o menos estamos ordenados para el tema de los 15 minutos. Ok. Adelante, señora Bárbara Rojas. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Presidente, por su intermedio también a los diputados y diputadas que están hoy día en la sesión, y a las autoridades y a los invitados y invitadas. Como señalaba David, mi nombre es Bárbara Rojas Labrín, yo soy encargada de la Secretaría de Previsión Social y voy a presentar la primera parte, así es que no sé quién está controlando la presentación, pero démosle nomás.
Ahí. Primero quiero señalar que nosotros para tener nuestra posición crítica, nuestra visión como CUT, lo primero es situar a la seguridad social como un derecho fundamental, un derecho humano, un instrumento, una herramienta que da cuenta de la justicia social. Para eso recordamos lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 22, en donde establece que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Teniendo esto en perspectiva, para nosotros es de vital importancia señalar que el avanzar en la seguridad social es avanzar en una mejor sociedad también. Adelante con la segunda diapositiva, por favor. Es ahí la importancia de la seguridad social y para eso también traemos el concepto que plantea el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, en donde entiende la seguridad social como un conjunto de medidas que el Estado y la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que de no resolverse significaría la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad, la vejez y el retiro de la actividad laboral activa o el desempleo, entre otras. Para todos es conocido que ante un imprevisto en la vida, un imprevisto, llámese enfermedad, llámese un accidente, un evento de maternidad o que algún miembro de la familia deja de estar activo en la vida laboral, esto significa fuertemente afecta fuertemente lo que es el gasto económico, lo que es la economía del hogar. Y es por eso que nosotros creemos que hay que avanzar en una mejor y mayor seguridad social y creemos que este proyecto de ley lo incorpora dentro de sus ejes. Para señalar por qué es tan importante avanzar ahí y por qué creemos que hay un debe, y lo cual se manifestó fuertemente también en las calles, en las últimas movimientos y manifestaciones que dieron pie al proceso constituyente a propósito de la votación que acaba de ocurrir, era uno de los temas más sentidos junto a la nueva constitución, el tema de las pensiones y por supuesto la salud. Para eso nosotros también queremos dar cuenta de la realidad, de qué es lo que vivimos hoy día, de por qué creemos que hay que avanzar en seguridad social y trajimos unos datos de la Superintendencia de Pensiones. ¿Podemos avanzar a la siguiente lámina? En donde en noviembre del año pasado, del 2022, la mitad de las personas que pensionaron por vejez obtuvieron una pensión igual o menor a 79.719 pesos, con un promedio de 163.000 pesos con densidades de cotización promedio de un 57%, muy lejos de la línea de la pobreza. Ahora, si a estos datos además le incorporamos la dimensión de género, vemos que en el mismo mes las mujeres que pensionaron, la mitad de ellas obtuvieron una pensión igual o inferior a 39.000 pesos en comparación a los hombres con una promedio de 138.203. Ahora, para focalizar aún más, si consideramos solo aquellas nuevas pensionadas que han cotizado con una densidad promedio de un 78%, es decir, entre 25 y 30 años, que es lo mínimo deseable para cualquier sistema previsional, la mitad de ellas apenas llega a una pensión de 100.606 pesos, muy lejos de lo que es la línea de la pobreza y inclusive la línea de la extrema pobreza. Avancemos a la siguiente lámina. Este proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones, si bien no es lo que nosotros esperábamos en su totalidad, tenemos una mirada crítica y al respecto nuestro presidente David Acuña se va a focalizar más adelante. Sí queremos también rescatar aquellas cosas que nos parecen importantes, que nos parecen que van a tener un impacto positivo en la pensión de las y los trabajadores, ya sea de los actuales y de los futuros jubilados, y no en un futuro
muy lejano, sino que una vez que se apruebe la reforma, que sería un cambio, un aumento significativo rápido. Aquí vemos 3 ejes importantes en el pilar no contributivo, en la reorganización de la industria previsional actual y en la incorporación de la seguridad social. Respecto al pilar no contributivo, en donde se busca aumentar la cobertura y el monto de la PGU, el objetivo totalmente coincidente con lo que nosotros quisiéramos, que es terminar con la pobreza de las personas mayores de 65 años, quienes ya dieron todo en su edad laboral. Aumenta el monto desde 193.000 a 250.000 de la PGU, lo cual hace superar la línea de la pobreza y nos parece que es muy bueno, y busca ampliar también la cobertura desde el 90% hasta la universalidad del 100%. En el pilar contributivo busca mejorar las pensiones actuales y futuras, considerando el esfuerzo individual, social y la equidad de género, lo cual también nos parece que es algo muy positivo y que vamos a desarrollar más adelante. Respecto a la reorganización de la industria previsional actual, lo que se busca es mejorar la eficiencia y transparencia de la capitalización individual. Al separar las actividades de inversión y soporte, se pone fin al modelo que actualmente conocemos de las AFP. Esto promueve la competencia en la gestión financiera, permitiendo la creación de inversores de pensión privados, los IPP, y también la creación de un inversor de pensiones público y autónomo como es el IPA. Además de crear el administrador de pensiones, APA, encargado de las actividades de soporte. Siguiente lámina. Respecto a la creación del seguro social, con este 6% de cotización a cargo de los empleadores con gradualidad de 1 punto por año, también se ve mayor transparencia con un registro en cuentas personales de esta nueva cotización, y aquí es donde me gusta concentrar nuestra postura también, que incorpora medidas para enfrentar la discriminación histórica a las que hemos sido objeto las mujeres respecto a las pensiones y que señalábamos con los datos anteriores de la Superintendencia de Pensiones, en donde se complementa el registro individual del Seguro Social en el caso de lagunas, reconociendo las tareas de cuidado no remunerado, la maternidad y la cesantía, y además incorpora la tabla de compensación en la tabla de mortalidad, una compensación a las mujeres en el pilar individual para las actuales y las futuras jubiladas, para igualar su pensión con los hombres. Esta pensión del Seguro Social se calculará según el saldo acumulado en la cuenta personal de aportes al Seguro Social, reconociendo el esfuerzo individual sin diferenciación por sexo y considerando mecanismos de solidaridad entre cotizantes de mayores ingresos a quienes tienen ingresos medios y bajos. Además, se incorpora una garantía de pensión para actuales pensionados y pensionadas que entregará 0,1 UF por cada año que haya cotizado, lo que también incrementa la pensión. Por último, la siguiente lámina, nosotros como CUT valoramos este proyecto de ley principalmente ya que mejora las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados, tanto por la mejora del pilar no contributivo vía impuestos, como por la creación de un nuevo pilar contributivo con incorporado perspectiva de solidaridad. Aumenta la PGU para estar sobre la línea de la pobreza, incorpora la presencia de una cotización por parte de los empleadores. El pilar de seguro social tiene una presencia de solidaridad, el pilar contributivo, que es donde queremos avanzar. La presencia de instituciones públicas, tanto aquella encargada de las tareas de soporte que fortalece al IPS, como al IPA a cargo de la administración de los fondos, y como mencionaba anteriormente, deja atrás un sistema extremo que ya sabemos que está en crisis y que no cumple con las expectativas que se pusieron en él y que exhibe reconocidas deficiencias. Eso respecto al proyecto de ley. Ahora mi compañero presidente de la CUT va a entregar propuestas para mejorar el proyecto de ley. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces al señor presidente de la CUT, señor David Acuña. Muchas gracias, presidente. Bueno, como Central Unitaria de Trabajadores tenemos distintas propuestas que queremos compartir también con ustedes. La primera es transitar un sistema que las cotizaciones que paguen de manera igualitaria entre empleadores y trabajadores siguiendo las recomendaciones de la OIT.
proponemos aumentar la cotización con cargo a los empleadores a un 8%, manteniendo el 10% actual de la cotización del trabajador. Estas cotizaciones deben ir en partes iguales a ambos fondos contributivos, esto es, un 8% a capitalización individual y un 8% al seguro social, manteniendo el 16% de aporte al fondo de pensiones. De la cotización individual se genera un 2% extra, ante lo cual el trabajador podría definir si disminuir ese aporte mensual a un 8%, mejorando automáticamente su remuneración o su sueldo líquido, o depositarlo en una cuenta de ahorro en una entidad que se debiera definir, y este ahorro puede ser retirado en cualquier momento, que sea un ahorro voluntario, y además que el trabajador pueda solicitar un autopréstamo desde el fondo individual de pensiones, equivalente al mismo monto ahorrado por el 2%, para cubrir el acceso a la vivienda o en caso de enfermedades catastróficas u otras situaciones que determine la ley. Un ejemplo, un trabajador que ahorra el 2% en sus primeros 10 años de cotización va a ahorrar 1.000.000 de pesos. Si solicita ese 1.000.000 de pesos como autopréstamo para financiar una vivienda o si tuviera una enfermedad catastrófica, podría cancelar el autopréstamo con sus siguientes 10 años o menos de cotización del 10%, lo cual también permitiría desarrollar y cubrir algunas necesidades. Crear un mecanismo público para pensionarse. El proyecto señala que el mecanismo de pensión dentro del pilar de capitalización individual será solamente renta vitalicia. No nos parece correcto que el Estado obligue a los trabajadores a transitar con sus fondos a un mecanismo expropiatorio, privado y con fines de lucro, el cual históricamente han surgido reclamos y abusos por parte de los trabajadores. Es por ello que proponemos se cree un mecanismo público para pensionarse, lo cual puede ser por medio de una compañía de seguros del Estado o permitir transferir los fondos de manera voluntaria al pilar de seguro social al momento de pensionarse. Una real libertad también de elección. Terminar de manera definitiva con la AFP acontando el rol de las empresas privadas en la administración de los fondos y bajar la PGU para la mujer a los 60 años y terminar con esa discriminación que se genera también con las compañeras que han entregado toda su vida para poder contribuir al país. Y queremos hacer una reflexión final. Las y los trabajadores queremos avanzar en un nuevo sistema mixto de pensiones que mejore las pensiones tanto hoy y no en 30 años más. Nosotros decimos, con mi plata no más financiamiento al mercado de capitales, con mi plata no más enriquecimiento de unos pocos. Nosotros queremos avanzar para generar mejores pensiones para los actuales y futuros pensionados. Es ahí donde nos preguntamos, ¿qué es lo que queremos como país? ¿Cuál es el compromiso que tenemos con los pensionados de nuestro país? Desde nuestros roles también. ¿Qué podemos aportar para generar una sociedad más equitativa? El esfuerzo del sistema de pensiones debe ser equitativo entre empleadores y trabajadores. Con los fondos de pensiones no se debe financiar más el mercado de capitales ni profundizar aún más el modelo fracasado que ha sido el modelo de la administradora de fondos de pensiones o las AFP. Esa es nuestra propuesta, nuestra reflexión final, la cual queremos aportar. Creemos que debemos avanzar en los extremos, creemos que un sistema mixto nos permite poder avanzar y no seguir entrampados en las pensiones que hoy podrían mejorar de una manera significativa para las y los trabajadores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al señor presidente de la CUT, David Acuña, y también a la señora Bárbara Rojas, consejera nacional de la CUT, que también hizo parte de la exposición. Antes de darle la palabra al segundo invitado, hay un reemplazo que llegó fuera de plazo, pero si hay unanimidad de la sala de la comisión podemos aceptarlo, que es el reemplazo del diputado Gonzalo Vinter Echeverry, reemplazando a la diputada Maytor Cini Pascal. ¿Hay unanimidad para eso? Muy bien. Puede sentarse en la mesa, diputado, que lo veo tan atrás. Por allá. Muy bien. Vamos a nuestro segundo invitado, el señor Fernando López Gutiérrez, economista de la Universidad de Chile, PhD en finanzas en la Washington University en San Luis. Le agradecemos su presencia de nuevo, 15 minutos a los 14, si es necesario le aviso. Después, a propósito al señor presidente de la CUT y a la señora consejera de la CUT, el formato es que son las dos exposiciones y después las preguntas y comentarios. No es que no hayan preguntas, hay varios que ya probablemente se quieren hacer. Adelante, señor López. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, y muchas gracias a la comisión por esta invitación. Pasemos. Bueno, primero, yo vengo del mundo académico. La mayor parte de mi investigación la hice casi
8 años trabajando en la Universidad Alberto Hurtado y estos son los temas que he trabajado. Lo que está destacado en rojo son los temas de los que voy a hablar respecto al proyecto. Competencia, inversiones de los fondos, las elecciones de los afiliados y legitimidad. También he trabajado temas de ahorro voluntario y temas ESG, asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, pero eso no es parte de la presentación. Y me voy a enfocar también en la propuesta en materia de reorganización industrial en la etapa de acumulación. ¿Ya? Avanzamos a la próxima. Primero, desde una perspectiva técnica, un sistema de pensiones se puede organizar de distintas maneras y que puede funcionar bien desde una perspectiva técnica. Ahora, los ingredientes que se necesitan sí o sí son ahorro, que viene del mercado laboral, hay aportes del Estado, estos recursos se tienen que invertir, alguien tiene que invertirlos, se llame AFP o como se llame, alguien tiene que invertir y hacer crecer estos recursos y eso se distribuye en distintos beneficiarios. Y hay múltiples maneras de hacer esto y de hacerlo bien. Avancemos a la próxima. Ahora, respecto a la reorganización industrial, lo primero que quisiera compartir es que la principal fricción que genera los problemas de competencia en el mercado tienen que ver con la inercia de los afiliados. Los afiliados no se comportan como en otros mercados, en donde tú eliges según precio, calidad de servicio y los distintos atributos de lo que estás comprando. Entonces, esta inercia contradice el supuesto con el cual se pensó el sistema en un principio. Se pensó pensando que las personas elegirían su administradora según comisiones, rentabilidades esperadas y calidad de servicio. Y eso no ocurre. Ahora, en la práctica esto se traduce en que las comisiones son rígidas a la baja. Y por lo tanto, las administradoras, cualquier ganancia de eficiencia que puedan tener, no se traspasa a los consumidores finales. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, con la entrada de AFP Modelo, apareció una alternativa que era mucho más barata en la industria y las personas que estaban ya afiliadas a una administradora y que les convenía optar por una administradora con menor comisión, no se cambiaron. Cuando Plan Vital aumentó en un 183% sus comisiones, tampoco se vieron cambios masivos. Y por último, en el caso de los retiros de fondos, hubo muchas personas que quedaron con saldo cero en sus cuentas y por lo tanto lo único que había que mirar era la comisión y se mantuvieron en sus administradoras. Estos son 3 ejemplos muy claros de que la gente no reacciona a las comisiones y eso permite que la industria no tenga incentivos a reducirla y por lo tanto generar márgenes que son superiores a los que se obtendrían si es que el mercado fuera competitivo. Ya en el diagnóstico del proyecto se habla de eficiencia, la búsqueda de eficiencia, de economías de escala, pero la principal barrera, la principal fricción del mercado tiene que ver con esta inercia. Y en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Que fuera de las licitaciones de afiliados nuevos, las AFP no tienen incentivos para competir por comisiones. Y eso genera escozor en la ciudadanía y esta idea de que se gana mucho, que sí tiene sustento, digamos, en los datos. Pasamos a la próxima. Otro elemento que tiene que ver con la reorganización industrial, y recordemos que el sistema se puede organizar de distintas maneras y se puede hacer bien. Y claramente diversos estudios, diversas encuestas, obviamente hay encuestas que tienen mayor o menor calidad técnica, pero en general se apunta a que las personas quieren una mayor participación del Estado. Y también las administradoras, como imagen del sistema, ¿no es cierto?, han sido foco del descontento ciudadano por distintas razones. Pasamos a la próxima. Ahora, respecto a lo que propone el proyecto, y de nuevo, entendiendo que hay distintas alternativas que son técnicamente viables y que permitirían cumplir la función de cubrir los distintos riesgos que cubre
un sistema de pensiones. Primero, la mayor virtud que tiene el administrador previsional autónomo es legitimidad. La gente quiere más, una mayor participación del Estado en las pensiones. Ahora, en materia de eficiencia, acá hay una discusión. El proyecto de ley cita algunos estudios. La Asociación de FP critica estos estudios. En la práctica no tenemos un estudio riguroso que nos diga cuál es el caso específico en el contexto chileno. Ahora, ¿qué es lo que se puede decir? Primero, ¿hay espacio para reducir costos respecto a lo que hoy día hace la industria? Sí, porque como las comisiones son rígidas a la baja, las administradoras tienen ganancias superiores a las que podrían tener si es que el mercado fuera competitivo. Ahora, ¿cuál es el problema de un administrador público? Hay riesgos de captura, ineficiencia, algo que se ha mencionado bastante. Ahora, si bien las administradoras tienen incentivos para ser eficientes y bajar lo más posible los costos, el problema es que estas ganancias de eficiencia o reducciones en costos no se transfieren a los afiliados. Vi también aprehensiones por el número de afiliados, que las referencias que se citaban, ¿no es cierto?, en el estudio del gobierno estaban asociadas a estudios con, digamos, un número acotado de afiliados. Pero en el Reino Unido, Nest, que es una institución muy prestigiosa, tiene 11 millones de afiliados. En la práctica, esto se puede hacer bien o mal. Tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, y probablemente ustedes tienen más que yo, de casos en donde el Estado hace las cosas bien y casos donde el Estado hace las cosas mal. La clave acá tiene que ver con la gradualidad y una planificación rigurosa. Y ese es el caso, digamos, que tiene que hacer el gobierno en este sentido. Avancemos a la próxima. Respecto a las inversiones del 6%, y aquí quiero ser bien específico que hablo de las inversiones. Esta administración del 6%, que como seguro social, tiene varios elementos, y aquí me voy a referir exclusivamente al tema de las inversiones. Primero, el marco regulatorio y normativo está elaborado por instituciones como la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Técnico de Inversiones y el Banco Central de Chile, que son instituciones de prestigio, y en el proyecto de ley se plantean resguardos similares a los que rigen a los actuales multifondos y con una serie de mejoras. Entonces, en ese sentido, el resguardo de los recursos es de un alto nivel, es del mismo nivel que tenemos actualmente. Respecto a la administración propiamente tal de estos recursos, en la medida que las inversiones locales sean licitadas y no sean gestionadas directamente por el Estado, esto se podría hacer bien y permitiría, además de promover transparencia, permitiría resolver los conflictos de interés que se darían si es que esta entidad administrara directamente la inversión local. Avancemos la próxima. Ahora, respecto a la sustentabilidad financiera, esto tiene varios componentes. Me voy a referir nuevamente al tema de las inversiones. En este caso, a diferencia de lo que se podría cuestionar al APA, que es qué tan eficiente es el Estado para entregar estas funciones de soporte, el Estado tiene una experiencia muy exitosa con los fondos soberanos. De hecho, hay varios elementos que son similares a lo que hace hoy día el Ministerio de Hacienda con el Fondo de Reserva de Pensiones. Y de hecho, los fondos soberanos chilenos son muy prestigiosos en una serie de indicadores a nivel internacional. Un elemento interesante también es que tiene en el proyecto de ley el IPA tiene atribuciones para asegurar la sustentabilidad del fondo. Por una parte,
cuando ve que que el fondo no es sustentable en el largo plazo, tiene la atribución de proponer al presidente o presidenta de la República ajustes paramétricos. Y el presidente o presidenta tiene la obligación, o sea, tiene la opción de en 4 meses presentar un proyecto de ley. Y si no presenta un proyecto de ley con estos ajustes, el IPA tiene la atribución de reducir los beneficios. Entonces, por ese lado, la sustentabilidad sí queda amarrada en el proyecto de ley. Ahora, obviamente, ¿cuál es la debilidad de esto? Presiones sociales y políticas, pero esa debilidad es afecta no solo a este pilar del Seguro Social, sino que es inherente al sistema de pensiones completo, y eso lo vimos en el caso de los retiros de fondos. O sea, si se da un caso extremo, ¿no es cierto?, se podría erosionar significativamente el sistema, los ahorros, o se podrían dar beneficios más allá de lo que es sustentable en el largo plazo, desde distintos lugares. Podría hacerse desde la PGU, no necesariamente de este pilar. Entonces, en términos de diseño, es bastante razonable. Avancemos a la próxima. Respecto a las inversiones del 10,5%, los principales elementos novedosos respecto a lo que hay hoy día son los fondos generacionales y las carteras de referencia, que serían definidas por estudios técnicos, algo similar a lo que hoy día se hace con los fondos soberanos. ¿Cuáles son algunas ventajas? Primero, mayor transparencia. Segundo, reduce la probabilidad de que las administradoras tomen riesgo más allá de lo prudente. Por ejemplo, en una investigación en la que participé, donde evaluamos el desempeño de las inversiones de los fondos de pensiones, el estudio que cita el proyecto de ley, que se ha citado en distintos lugares, encontramos que antes de la subprime, la cartera de inversiones del Fondo A tenía niveles de riesgos que eran mucho más allá, ¿no es cierto?, iba mucho más allá de lo prudente, en distintos ámbitos que son técnicos, pero uno puede decir que tenía mucho riesgo y la crisis subprime nos pilló con riesgo alto. Entonces, tener una cartera de referencia fijada por estudios independientes permite acotar el riesgo de que lleguemos a carteras con niveles de riesgo muy altos. Ahora, el cuestionamiento que se podría hacer es si los IPP, estos inversores privados, y el IPA podrían obtener mejores combinaciones de rentabilidad y riesgo que las carteras de referencia, porque acá un estudio va a definir cómo tiene que ser la composición de las inversiones. Entonces la pregunta es, bueno, tal vez si dejamos solos a los inversionistas que hagan su trabajo, se podría conseguir algo mejor. Bueno, al analizar la mayor parte de la historia de los multifondos, encontramos que eso no ocurre. Un segundo elemento, la alternativa estatal del IPA, como que sea Estado versus privado, digamos, tiene la ventaja de la legitimidad, y nuevamente está la experiencia muy exitosa de los fondos soberanos. Siempre que el único resguardo acá que habría que tener es que las inversiones que se realicen en Chile sean delegadas a gestores externos para evitar posibles conflictos de interés. Avanzamos a la próxima. Respecto a las comisiones indirectas, que también se llaman de intermediación y se les conoce como fantasmas, estas son las comisiones que se pagan a gestores de fondos externos como fondos mutuos. Esto es una comisión que se paga habitualmente en materia de inversiones, dado el nivel de conocimiento financiero de la población. Estas comisiones, cuando se dieron a conocer, escandalizó a la gente, pero algo que es rutinario, digamos, en el mundo de las inversiones. La pregunta acá es, ¿cuánto valor agregan estas comisiones? Si es más caro, ¿no es cierto?, tú esperarías que eso te dé una ganancia adicional, ¿ya? Entonces, y en ese caso no deberíamos limitar cuánto se paga por estas comisiones. Ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia académica? Nuevamente, en el caso chileno, este estudio que les acabo de comentar, se encuentra que la gestión activa,
que se realizó, sobre todo los fondos más riesgosos que invierten a nivel internacional, obtuvo rentabilidades que eran similares a alternativas de bajo costo, ¿ya? Entonces habría, de cierta manera, un empate. Y a nivel internacional, la evidencia es escasa en el contexto de las pensiones y en los casos en donde se encuentra que un gestor externo más caro podría agregar valor, ocurre en mercados que son un poco más opacos, economía emergente y instrumentos que son un poco más riesgosos. Pasamos a la próxima. Ahora, en el caso del proyecto de ley dice que estas comisiones indirectas quedan de cargo de los administradores en caso, excepto en el caso de los activos alternativos que sí son más caros de administrar. Lo positivo de esto es que incentiva la eficiencia en comisiones pagadas a gestores externos y no es claro que eso va a hacer que perdamos rentabilidad. Al menos eso sugiere el grueso de la evidencia, y si yo, conociendo, digamos, los matices de esta evidencia, tuviera que inclinarme por una opción, me inclino por apostar a bajas comisiones. ¿Cuál es la desventaja de esta alternativa? Es que desincentiva la búsqueda de gestores que podrían agregar valor. Y acá la fricción principalmente es la falta de conocimiento y habilidades financieras de los afiliados, porque incluso si una administradora se la juega por competir en base a rentabilidades y contrata gestores más caros, ¿ya? Con los cuales esperas ganar, ¿no es cierto?, haciendo esta apuesta, la gente en general pone poca atención a este tema y no hace una evaluación económica de todos estos elementos. Entonces difícilmente eso te va a generar la gente va a responder a este estímulo y por lo tanto lo más probable es que se tienda a optar por instrumentos de bajo costo muy apegados al benchmark. Para darle un orden de magnitud, ¿a cuánto ascienden más o menos las comisiones con las cuales tú accedes a los mercados globales? En el caso de los fondos soberanos, menos del 0,05%, y hay fondos de renta fija internacional que cubren casi todo, la mayor parte de los activos en los cuales se puede invertir en el mundo por menos de un 0,10% al año. ¿Avanzamos? Respecto al consejo del IPA, me gustaría ver que la lista corta fuera elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública de esta manera potenciar la autonomía y reducir, digamos, la discrecionalidad, ¿no es cierto?, del nombramiento a dedo presidencial, que el Consejo de Alta Dirección Pública sea quien propone la dupla o la terna de estos consejos. Pasamos a la siguiente. Respecto a las elecciones de los afiliados, ¿qué es lo que eligen los afiliados? Los fondos generacionales me parecen una idea muy positiva, probada a nivel internacional, que mejora el perfil de rentabilidad y riesgo de los afiliados en el largo plazo. Para efecto del funcionamiento de los mercados, limitan la posibilidad de ventas súbitas de activos y el impacto que esto tiene, que en definitiva perjudica a la gente. Estos movimientos masivos de cambios de fondos bueno, los retiros, generaron impactos negativos en los mercados y eso afectó negativamente a las personas. Respecto a las comisiones por saldo, a diferencia de lo que tenemos hoy día, que es una comisión sobre la contribución, facilitan las comparaciones, pero dado el bajo nivel de educación previsional de la población, soy bien escéptico respecto a cuánto eso va a mover la aguja. Y de hecho, ahí creo que está el punto ciego en materia de competencia, porque no resuelve la inercia y la incapacidad de los afiliados para escoger entre distintas administradoras. Probablemente se van a quedar en el lugar donde están
por defecto, a pesar de que tengan una alternativa que les es mucho más conveniente de una perspectiva financiera. Y pasamos a la última. En el proyecto de ley se plantea que distintas entidades se van a fortalecer, van a tener más recursos y van a encargar estudios. A nivel internacional, uno de los modelos que más me gusta es el del Reino Unido. Y más allá de la solución específica a la que ha llegado ese país, me ha gustado el proceso con el cual se ha construido la política pública y el soporte técnico que ha tenido la construcción de esta política pública. Por ejemplo, en el caso chileno, algunos temas que hay que determinar son los parámetros de este Fondo Integrado de Pensiones, las carteras de referencia. En materia de educación previsional, ¿no es cierto?, hay que definir qué se va a comunicar, cómo se va a comunicar, todo eso hay que estudiarlo. Ya no es definir algo en 4 paredes y presentarlo a la gente. Y también hay que avanzar en conocer las preferencias y los intereses de los afiliados para fortalecer la confianza y la legitimidad y no estemos con la situación que tenemos hoy día, en donde el sistema no cuenta con la licencia social para operar. En términos de la academia, si bien en Chile tenemos gente de muy buen nivel que trabaja en estos temas, los incentivos de la carrera académica no están alineados con que se realicen este tipo de estudios. O sea, tenemos profesionales, pero los incentivos están alineados en otra dirección y por lo tanto estos estudios no ocurren. Y de hecho, lo que tenemos ha surgido por la motivación de las personas que están en la academia, muchas veces dinamitando o erosionando su posibilidad de progresar en la academia. De hecho, solo como comentario, yo conversaba antes de hacer este estudio sobre el desempeño de los fondos de pensiones, con mi coautor le decía, me parece impresentable que tenemos 200.000 millones de dólares administrados y no tenemos idea si es que la rentabilidad que estos fondos están entregando está en línea con lo que debería entregar, está por sobre o estamos por debajo. Son preguntas básicas que como Estado se deberían responder, las competencias técnicas están y los recursos en relación a lo que administra el sistema son ínfimos y permitirían entregar una hoja de ruta y directrices que en definitiva permitirían construir sobre bases sólidas. Eso sería por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Fernando López, economista, por su exposición. Se ofrece la palabra a los diputados y diputadas por las exposiciones, tanto el presidente de la CUT y la consejera nacional de la CUT, que hicieron la presentación de la Central Unitaria de Trabajadores, y el señor Fernando López. ¿Se ofrece la palabra? Yo tengo una pregunta para la CUT, que me preocupa de varias exposiciones que señalan su contraposición con el mercado de capitales. Sin embargo, en la misma proposición señalan que tiene que haber ahorro. En la suya señalan que hay un 8% de ahorro. Más allá de la cifra. La pregunta es, ¿cómo el ahorro tiene rentabilidad si no es a través del mercado de capitales? Entonces, si es que hay algún mecanismo distinto que hayan pensado en... O, si es que finalmente es en el mercado de capitales, ¿qué bordes, que es la palabra de moda hoy día, o qué requisitos debiera tener para que tenga legitimidad? Porque muchas veces se apunta al mercado de capitales como una fuente de ilegitimidad del sistema. En circunstancias que, si es que es con ahorro, es muy difícil encontrar un mecanismo distinto a que no sea el mercado de capitales. Esa es la pregunta al presidente de la CUT. Parece que la única pregunta que va a haber hoy día. Muy bien. Diputado Durán. Al profesor López. Dado que su área de investigación, nos comentaba él, era lo relacionado con las inversiones, preguntarle respecto de las inversiones que hará el futuro ente público, como está expresado en el proyecto, si resulta conveniente que sean que tengan la discrecionalidad, ¿cierto?, de la superintendencia o los organismos estatales
para su definición o si es aconsejable que esto esté regulado por la ley, ¿ya? Y también hacerle una consulta que no sé si lo alcanzó a tocar, su opinión respecto del funcionamiento de las cuentas nacionales. Eso. Las nacionales. Sí, la única que estamos viendo, las nacionales. Diputado Sauerbaum. Sí, una pregunta breve al presidente de la CUT. Decía, cierto, hablaba respecto al mercado de capitales, decía que ojalá los fondos no fueran al mercado de capitales. Entonces me gustaría que nos dijera dónde los pudiéramos invertir para que crecieran, porque meterla bajo el colchón no es la idea. Y segundo, él hizo referencia también a las recomendaciones que hace la OIT, pero la OIT dentro de las recomendaciones que hace también dice que la tasa de reemplazo tiene que ser el 45% del salario de los trabajadores, si está de acuerdo con esa propuesta. Y al profesor, ¿cómo se llama? López. Al profesor López. Profesor, usted habló respecto también de los posibles conflictos de interés que pudieran tener el IPA, ¿cierto?, a través de estos fondos de inversión. Y el otro día tuvimos una discusión aquí respecto de la cantidad importante de recursos que manejaría. Nosotros calculábamos acá que pudiera ser alrededor del 50% del PIB. Entonces, eventualmente, si esto avanzara, ¿cómo cree usted que pudiéramos garantizar la independencia de la toma de decisiones en inversión, que son muy gravitantes? Y también, porque también nosotros tenemos varias dudas respecto de esa independencia producto de la composición de quienes la componen, de quienes componen esta dirección, ¿cierto?, y este consejo, porque básicamente depende del poder político, lo queramos o no, directa o indirectamente. Entonces, eso primero respecto del y también respecto de que si este IPA finalmente pudiera tener una injerencia directa y un conflicto de interés también, porque por ejemplo el IPA pudiera ser la principal institución, ¿cierto?, que adquiere estos instrumentos de deuda, de deuda de peor calificación, por ejemplo, o pudiera tener una influencia indirecta en el mercado de capitales, siendo juez y parte. Ese es el punto. El punto es que el Estado, al tener este organismo de inversión, ¿cómo se regula? ¿Cómo no choca con sus intereses? Porque aquí hemos hablado también respecto de cómo el Estado puede influenciar a un tipo de generación de empresas en determinado sector porque le gusta un determinado sector y no beneficiar al que necesariamente es más rentable. Eso, gracias. Gracias, diputado. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Tengo una pregunta para el presidente de la CUT y otra para el profesor López. La CUT plantea una distribución distinta del ahorro individual y del Fondo Integrado de Pensiones o el símil de esta reforma previsional que mañana vamos a votar en general. Entonces quisiera saber si tiene alguna estimación respecto del impacto de esta distribución en el resultado de las pensiones que serían otorgadas. Y al profesor López, ¿cómo evalúa usted el peso de la educación previsional en el ahorro? O sea, ¿cuál es la correlación que puede existir al respecto? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Giordano. Bueno, primero, gracias, presidente, por la palabra. Varias cosas. Uno, yo imagino que por su intermedio, presidente, que el diputado Sauerbaum, cuando habla de la tasa de reemplazo de la OIT, está refiriéndose a varios de los convenios que hay, entre ellos el 102, otro posterior, 120 y algo. Pero ojo, que acá, por su intermedio, lo hemos visto, presidente, en las diversas exposiciones, la tasa de reemplazo en sí misma es un dato que puede servir para generar una caricatura si no se toman en consideración los niveles salariales, la distribución de riqueza o ingresos, y sobre todo otro criterio que es uno de los principios centrales también de lo establecido para las normas de seguridad social por la OIT, que tiene que ver con la suficiencia, es decir, que la prestación que se entrega alcance para una vida digna. Al respecto, me gustaría también comentar que me parece interesante la propuesta que ha hecho por su intermedio la CUT hoy en día. Es una propuesta que además
se ha reiterado en algunos expositores, algo similar nos señaló el economista Marco Kremerman de Fundación Sol. También hoy día en la mañana tuvimos al vocero de la coordinadora Noma AFP, a Luis Mesina, también señalando cuestiones similares. Y hay una propuesta que me parece interesante, ¿no? A propósito que al principio hubo toda una atención por ponerle bordes a esta discusión, pero a mí me parece sumamente relevante, por ejemplo, considerar dentro del debate lo que también lo hemos planteado algunos parlamentarios acá, ¿no? Lo dice la CUT, 8% de cotización de cargo del trabajador o trabajadora, capitalización individual, 8% para seguridad social. Y yo creo que es interesante si nos ponemos también el objetivo que en esta futura comisión técnica y en los debates que sigan posterior a la aprobación mañana de la idea de legislar, que tengo esperanza que así sea, nos pongamos también el objetivo de mirar con cifras este tipo de propuestas, ¿no? ¿Cuánto mejoran las tasas de reemplazo, por ejemplo, que es algo que hemos mencionado acá, bajo los mismos criterios de beneficios que hoy día ofrece el Seguro Social en la propuesta de reforma del gobierno? Si es que se mejoran la cantidad el promedio que estaría reportándose de esta cotización adicional que pone el empleador. Que efectivamente, además, la OIT recomienda que el trabajadores, trabajadoras en su conjunto nunca aporten más que lo que aportan empleadores. Es como un criterio también de equidad que es relevante. Yo creo que es bueno ponerlo sobre la mesa, así que por su intermedio me encantaría que dentro de las discusiones futuras también el Ejecutivo lo tenga bien, que abramos esa cancha para ese debate. Quería hacerle una pregunta a don Fernando López, por su intermedio, presidente. Muchas gracias, agradecer la exposición muy clara. Usted en un punto de su exposición mencionaba que la mayor virtud de esta reforma era la legitimidad, lo puso ahí con mayúsculas. Hoy día yo le preguntaba a otro expositor, a don Patricio Rau, también, ¿no? Si él consideraba que la legitimidad era uno de los factores relevantes, que eso supera lo económico, es una cuestión, un criterio quizás más político, más social, más cultural, que tiene que ser considerado a la hora de legislar, porque efectivamente hoy día hay un debate permanente sobre retiros, ¿no?, previsionales, que a mi juicio, yo lo planteé, está muy relacionado con que el sistema tiene falta de legitimidad, con que existe además un profundo disgusto por la gestión de las AFP y esta sensación de que la pensión, como va a ser muy baja, bueno, mejor retirar los fondos que centrarnos en la discusión del debate de seguridad social. Y él me respondía, la verdad es que cualquier cambio al sistema previsional no va a alterar que la gente quiera los retiros. Sin embargo, la seguridad social, que es mucho más amplia, tiene otros subsistemas, entre ellos el de salud, y nadie está pidiendo el retiro del 7% que se cotiza en FONASA, nadie está pidiendo el retiro de la AFC tampoco, a pesar de que en pandemia se recibieron muchos millones, se entregaron durante el periodo en que rigió la Ley de Protección del Empleo. Entonces, básicamente usted ve, ya más no en lo económico, sino en el criterio más político, que tener una reforma que le haga sentido a amplios sectores de la sociedad también es una garantía de que no se desmantele ese mismo sistema, como vemos que ocurre permanentemente. Gracias, presidente. Hay 5 diputados que hemos hecho preguntas. Les pido la unanimidad para que no tengan que contestar en 5 minutos cada uno. 10 minutos adicionales para que sean 10 minutos cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Listo, antes que nadie diga otra cosa. Estamos ok. Rápidamente. Entonces, vamos en el mismo orden, en el orden que ustedes quieran. ¿Prefiere al revés? Tiene la palabra le iba a decir diputado López. El profesor López. Adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, primero agradecer todas las preguntas. Voy a ir en el orden en que las recibí. Primero, mi opinión sobre las cuentas nocionales es que son impopulares. ¿En qué sentido? Diversas encuestas muestran que la ciudadanía no es solidaria. O sea, estamos muy de acuerdo si es que yo voy a beneficiarme de esto, quiero más beneficios, pero yo no quiero ser parte del que paga la cuenta. Y esa es una de las principales limitaciones, creo yo, de las cuentas nocionales. Yo en lo personal estoy de acuerdo con la solidaridad como principio en un sistema de pensiones, pero desafortunadamente la ciudadanía no está en esa misma
no está en esa misma sintonía, desafortunadamente por un tema de principio. Para efecto de la reforma, ese es un punto, digamos, un punto débil. Después, respecto al 6%, señor presidente, ¿se le puede pedir, precisar la pregunta? Gracias. Diputado Durán, me preguntó sobre las inversiones del 6%. Claro, le pregunté respecto a las inversiones que se van a hacer por parte del inversor público, si estas pueden ser reguladas por el Estado, ¿cierto? Como es hoy día a través de la superintendencia, o es mejor que sean establecidas por ley. Perfecto. Acá lo importante, más allá del nombre del Estado, es que las inversiones sean reguladas con criterios técnicos. El Fondo de Inversión de Pensiones tiene que cumplir con estas condiciones de sustentabilidad. Tiene que ser suficiente para pagar un cierto nivel de beneficios hoy día y en el futuro. Y por lo tanto, lo importante de la regulación de estas inversiones es que la cartera que se defina, lo cual es resultado de estudios técnicos, sea razonable para alcanzar ese objetivo. Ahora, en la práctica, lo que ocurriría, según está presentado en el proyecto de ley, es que se realizarían estudios técnicos similares a los que hoy día se hacen para los fondos soberanos, y estos estudios definirían cuál es la cartera de referencia que permite alcanzar estos objetivos. Entonces, eso limita bastante la discrecionalidad que tiene esta entidad pública para realizar inversiones. Entonces, en la medida que eso esté bien hecho, estos estudios actuariales que aseguren la sustentabilidad, esa parte estaría resuelta. Y en la práctica serían actores independientes los que harían esos estudios. Si bien quienes harían las especificaciones serían actores del Estado, esto pasaría por el Consejo Técnico de Inversiones, pasaría por la Superintendencia de Pensiones, que son organismos técnicos, y la solución de ese trabajo sería una solución técnica, que en la práctica te da cuál es la receta que tú tienes que cumplir para lograr ese objetivo, que es la sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones. Ahora, pasando a la pregunta del diputado Sauerbaum, respecto al tema de los conflictos de interés, acá lo relevante es que las inversiones, más allá de que sea un actor privado o estatal, se realicen con el exclusivo criterio de rentabilidad y seguridad. ¿Ya? Ahora, con el régimen de inversiones que establece este proyecto de ley, va a estar bastante acotado el margen de maniobra que tiene el IPA a la hora de realizar inversiones. Porque, de nuevo, como le explicaba al diputado Durán, va a ser un organismo técnico el que va a definir cuál es la cartera de inversiones que te permite conseguir el objetivo de rentabilidad y riesgo que te permite lograr esta sustentabilidad. Y por lo tanto, el margen de discrecionalidad que va a tener el IPA, o sea, que tendría el IPA a la hora de realizar inversiones, sería acotado. Ahora, en el caso de las inversiones internacionales, como Chile es un actor pequeño, no hay problema, no hay grandes problemas para la implementación. En el caso local, es lógico que se produzcan una serie de conflictos de interés, pero en la medida que el IPA licite la implementación de estas inversiones, no debería producirse un flujo de información entre el Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y las entidades que están a cargo de realizar estas inversiones, que serían actores privados, la misma administradora de hoy día.
Adelante, diputado Es que Saúl. mi pregunta era porque en la legislación actual el nivel de riesgo de las inversiones están claramente definidos para la AFP. Entonces a eso me refiero. Aquí como que da la sensación de que queda un vacío que se puede sobrepasar. Entonces esa es la preocupación. Sí, de hecho, en este caso, las inversiones quedan mucho más protegidas. La regulación actual establece para los multifondos límites mínimos y máximos en distintas clases de activos para invertir. O sea, en la práctica, por ejemplo, previo a la crisis subprime, había una parte importante del fondo A estaba invertido en acciones de mercado emergente y con una cobertura cambiaria elevadísima, mucho más allá de lo prudente. Y por lo tanto, el régimen actual le da mucho más margen de maniobra a las administradoras para tomar riesgos que podrían ir más allá de lo prudente. En este caso, la cartera quedaría bastante limitada por parte de estos estudios técnicos que se realizarían, y en ese sentido estaría mucho más resguardado el riesgo y la rentabilidad de los fondos. Y de hecho el Estado ya tiene varios años de experiencia con los fondos soberanos, porque esto es muy parecido el modelo, si bien la lógica es diferente, porque aquí estamos hablando de un pilar importante de esta reforma. Para efectos prácticos, en lo que es el oficio de poner en práctica estas inversiones, el Estado tiene varios años de experiencia y ha demostrado hacerlo muy bien. Respecto del Consejo y la autonomía y la independencia del Consejo, que también es una aprehensión muy válida, yo creo que el Consejo de Alta Dirección Pública es una institución que podría cumplir esa función de aislar del ciclo político la selección de las personas que estén en estas funciones. Y también tenemos esta parte de nuestra institucionalidad le da soporte, digamos, un buen soporte a esta idea. El diputado Cuello, que me hizo la pregunta sobre educación previsional y qué decía la evidencia respecto a la educación previsional y el ahorro. La educación previsional es altamente impopular. Incluso hay un estudio muy interesante en México en donde a la gente se le pagaba para tomar unas clases de educación financiera y aún así la gente no iba. Yo personalmente he hecho varios estudios, ¿no es cierto?, tratando de educación previsional, y lo más complicado es conseguir gente interesada en educarse. Y la única forma en que esto funciona es yendo al lugar donde están y dentro de ese lugar, ya sea en el trabajo o en el lugar de estudio, tratar de dar algo de educación previsional. Es muy complejo, es caro, y el impacto que tiene en comportamientos positivos, comportamientos financieros saludables, funciona solo cuando los programas son bien diseñados, que es la excepción más que la regla. Ahora, es importante que la gente entienda el sistema en donde está. De esa manera se pueden tener conversaciones y debates, ¿no es cierto?, con altura de mira. Por esa razón yo creo que es importante la educación previsional. Ahora, donde hay evidencia novedosa pero un poquito más incipiente es en la relación de la educación previsional con la legitimidad. De hecho, hay un estudio que se hizo en Chile por parte del Banco Interamericano del Desarrollo y que encontró que luego de sesiones de educación previsional la gente se mostraba más, tenía más simpatía con el sistema. Entonces sí la educación previsional puede influir solo si se hace muy bien y podría influir en lo que es la legitimidad. Y por último, el diputado Giordano, su pregunta sobre legitimidad. La legitimidad no es un tema que tratemos mucho los economistas, pero yo me he metido mucho porque me di cuenta que esto, una de las cosas que me llamaba la atención cuando empezó el debate de las pensiones y las protestas, fue que yo decía, oye, pero las pensiones es algo
muy sencillo de hacer, porque tú necesitas cubrir ciertos tipos de riesgo y necesitas una tecnología para aumentar el ahorro. Desde una perspectiva técnica eso no es tan complicado. Y tenemos una discusión ya en varios gobiernos, ¿no es cierto? Y todavía no salimos con una reforma, gente en las calles protestando y una serie de cosas que no calzan dentro de lo que es propiamente técnico. Y eso que está fuera, este factor que no ha sido, que hoy día lo entendemos como importante, se llama legitimidad. En un estudio que se acaba de publicar en una revista, creo que, no sé si europea o en Estados Unidos, analizamos el caso de los retiros anticipados de fondos. E hicimos una encuesta a grupos grandes de los principales grupos que representan la población chilena. No fue una encuesta representativa. Y preguntamos a la gente si estaba dispuesta, qué tan de acuerdo estaban con hacer retiro de fondos. Y encontramos que la variable que tenía el mayor poder explicativo era la confianza en el sistema de pensiones y la confianza en las instituciones en general. Y esta variable de confianza en las instituciones explicaba más que, por ejemplo, el hecho de estar desempleado o que la pandemia te haya pegado financieramente. Entonces, la evidencia también muestra que la confianza es súper relevante. Y la evidencia internacional, que es también bastante incipiente, muestra que la confianza está asociada con tus ganas de tener el dinero en el sistema. En los casos en donde hay desconfianza, la gente tiende a querer sacar el dinero del sistema. Por lo tanto, es súper relevante. Con eso, señor presidente, espero haber respondido a las distintas preguntas. Muchas gracias, señor Fernando López Gutiérrez. Le damos la palabra al señor presidente de la CUT, David Acuña. Muchas gracias, presidente. Bueno, en torno al mercado de capitales, aquí surgió mucho la palabra legitimidad. Yo creo que ahí es donde radica también una de las grandes dudas que se ha generado por parte de los trabajadores, ya que el mercado, las AFP han cumplido un rol bastante importante para un sector también de la economía chilena, generando grandes ganancias, dinero barato, pero no generando para lo que fueron creadas, que fue generar mejores pensiones para los trabajadores. Yo soy un hombre muchas veces de ejemplo. La AFP, se hablaba de las comisiones, la AFP no pierde una comisión, su trabajador deja trabajar, la comisión se va cobrando automáticamente de los fondos que van teniendo. Entonces, efectivamente es un negocio, básicamente es un negocio redondo. Entonces, es ahí también donde en algún momento se nos traspasó la responsabilidad de la inversión de nuestros propios fondos a través de los sistemas de fondos, si colocábamos la plata en el A, en el B, en el C, donde básicamente los trabajadores terminamos convertidos en economistas, donde no sabíamos bien, y hasta el día de hoy, como el profesor muy bien decía, disculpe que voy a tomar sus palabras, el tema de la educación financiera, de la educación previsional, ha tenido un tema al debe. Entonces, el tema no es atacar el sistema, básicamente el sistema de capitales, sino que es cómo ese sistema también se hace más transparente y más efectivo también para los que hemos ido contribuyendo con nuestro trabajo. Nosotros cuando un trabajador entrega su trabajo, por la redundancia, está entregando también parte de su vida. Un momento hoy día, este momento no lo vamos a vivir nunca más. Nosotros estamos trabajando acá y este momento no se va a repetir más en otro momento. Entonces estamos entregando también parte de nuestra vida. Y parte de nuestra vida también se la están llevando actores que efectivamente han rentabilizado de una buena manera, y los trabajadores no hemos rentabilizado y no hemos podido tener más y mejores pensiones. Entonces, este conjunto de temáticas o este conjunto de cosas es lo que nosotros hoy día hemos planteado, de poder ver cómo se pueden generar los cambios necesarios con transparencia, con legitimidad, para poder también contribuir a más y mejores pensiones para las y los trabajadores. Entonces, es aquí, estuve anotando hartas cosas, es aquí donde también el tema de las tasas de retorno. Nosotros hemos planteado innumerables veces a través de la central la ratificación del convenio 102 que de seguridad social, lo cual nos permitiría también tener ciertos parámetros.
uno de los grandes problemas en Chile de la tasa de retorno, que la tasa de retorno la financia el Estado. Entonces es el Estado el que está financiando, y los que debieran financiar buenas pensiones para la y los trabajadores no son las entidades que fueron creadas para generar eso. Entonces, efectivamente, estas tasas de retorno han sido financiadas también por el Estado, también con los impuestos que pagamos nosotros también los trabajadores, porque uno de los grandes impuestos que tenemos nosotros es el tema del IVA. Entonces, las grandes capitales, las grandes empresas tampoco pagan los impuestos que debieran pagar. Esa es otra discusión que está marcada también en el ámbito tributario. Y otra cosa que también está dentro de la discusión, que tampoco permite tener buenas pensiones, o que también ahí nos genera, es la baja de los sueldos que también tienen los trabajadores en Chile. Cuando hablamos de tasa, el tema, cuando generalizamos la OIT, por lo general también nos comparamos con países más desarrollados. Entonces, si nos comparamos con países que son como España, que tienen un salario mínimo de 1.000 euros, versus nosotros que tenemos un salario mínimo, el cual esperamos seguir trabajando y esperamos seguir haciendo crecer hasta llegar también a poder tener salarios dignos que también nos permitan ir generando estos ahorros necesarios. Y la distribución por partes equitativas. Nosotros planteamos que efectivamente los convenios de la OIT plantean que tiene que ser de manera equitativa. Nosotros no hablamos de igualitario, porque creemos que lo igualitario no siempre es lo correcto. Hablamos de equidad. Y la equidad es una de las grandes deficiencias que tenemos nosotros en nuestro país. Chile es un país que se denomina igualitario, por toda igualdad. Pero aquí nosotros necesitamos mucha más equidad. Y la equidad es la que nos va a permitir generar mejores condiciones. Por eso podemos profundizar de cómo podría mejorar las pensiones, pero también nosotros hacemos esta propuesta donde efectivamente ese porcentaje adicional tenga una libertad de elección para los trabajadores, que puedan generar más ahorro para condiciones, no sé, como vivienda, una enfermedad catastrófica, pero entendemos que esta propuesta, la propuesta que se plantea, que es la única propuesta que hay. Hemos escuchado muchas veces atacando esta propuesta por parte del administrador de fondos de pensiones, pero en todos estos años nunca hemos visto una propuesta clara también por parte del mercado de cómo mejorar también las pensiones de los trabajadores. Yo, presidente, por su intermedio me quiero tomar las primeras palabras que planteó al inicio. Esperamos que esta no sea la primera invitación, que podamos nosotros seguir profundizando las propuestas que tenemos para seguir también buscando cómo aportar y salirnos efectivamente de los extremos. Nosotros creemos que estos extremos no nos han llevado a avanzar. Y hoy día tenemos la disponibilidad como trabajadores de poder avanzar. Y esto quiero plantearlo desde una mirada más integral. Nosotros, y esto es un tema más particular de la central, nosotros tuvimos un congreso el 15 y 16 de diciembre, donde el cual nosotros decidimos apoyar esta reforma, que no era la reforma que a nosotros a lo mejor nos convencía plenamente, pero decidimos apoyarla. Y en ese congreso participaron 350 delegados representando a más de 170.000 trabajadores. Entonces tenemos un mandato de poder buscar avanzar y poder generar mejores pensiones para los trabajadores. Yo me quedaría ahí, presidente, para poder tomarle la palabra y en algún momento poder profundizar también nuestras propuestas. Muy bien, muchas gracias al señor presidente de la CUT. La verdad que le agradecemos a nuestros tres invitados, el señor David Acuña, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que vino con la señora Bárbara Rojas, consejera nacional de la CUT, y al señor Fernando López Gutiérrez, economista de la Universidad de Chile, PhD en finanzas de la Washington University en San Luis. Le agradecemos a ambos su presencia y también... Bárbara no tuvo que retirarse. Le agradecemos también a la ministra, al subsecretario y al superintendente, que ya son como de la casa, siempre aquí, están con nombre en la silla. Así que bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y nos vemos mañana a las 10:30.